Bueno, acá estamos, seguimos en nuestro homenaje a Manolo como un gran investigador de la política, de los comportamientos políticos, un gran encuestador, un pensador muy creativo, y sobre eso estábamos hablando, más pinceladas de cuestiones personales con Laura Weisbord y con Carlos Gervasoni, y se nos sumó Lolita. Así como era Manolo y no Manuel, Lolita es María Dolores y es la hermana de Manolo, y la verdad que Manolo siempre hablaba con tanto cariño de Lolita, le tenía un enorme afecto. Y Lolita también es miembro de esta cofradía del Club Político Argentino que Manolo también ayuda a construir. En cuanto pueda y se reponga de la emoción, que haga una seña, le vamos a empezar a preguntar por el Manolo de todos los días, ese que por ahí nosotros conocíamos menos. En todo caso, hasta ahora, yo preguntaría, ustedes, resumiendo un poco todo lo que veníamos hablando, y vos podés intervenir, Lolita, bueno, sí. No te vamos a limitar a lo doméstico. A la familia. ¿Cuál es el legado que deja Manolo para las ciencias sociales? Y, bueno, a nivel personal lo vamos a ver después, pero para las ciencias sociales, ustedes, si tuvieran que resumir, bueno, o no resuman, es igual, extiéndanse lo que quieran. Mira, yo quiero partir de una anécdota. El año pasado, mi hija mayor, que estudia periodismo y comunicación en la UBA, le hizo una entrevista, la última entrevista, calculamos en noviembre. En mi casa Manolo era Manolo. Mi hija va a entrevistar a Manolo. Y Manolo empieza a contar sobre su formación, alumno de Alan Turing, que después fue amigo, de Levi-Strauss, de Galtung, de Gino Germani, de Horowitz, de Haynes. Y mi hija cuando salió me dice: mamá, ¿este es tu Manolo? Este es más o menos el Papa, me dice. Le digo, bueno, es que sí, era nuestro Manolo. Y Manolo justamente no se jactaba de, yo vengo acá a hacer una teoría, no vengo a dejar una teoría. Vino a aportar una perspectiva en las ciencias sociales. Carlos va a saber mucho más de esto que yo, pero con su libro El voto peronista, él planteó la estructura del voto. Descubrió que había que estudiar no solo cuantitativamente el voto, sino los componentes cualitativos de cómo ese voto se estructuraba en determinado tiempo y espacio. Y además, en esta última entrevista con mi hija Sonia, él destacó mucho la segmentación como estrategia. La segmentación, no hay una estrategia única, no hay un discurso único. Justamente por esa estructura poblacional que tiene el voto, la estrategia debe ser segmentada. Hay formas distintas de llegar a las personas. Para mí eso era un hincapié importantísimo que él hacía. Sí. ¿Qué decís vos? Yo quizás agregaría, y quizás Lolita va a tener aquí algo para decir que ni Laura ni yo sabemos, que es sobre la formación inicial de Manolo, ¿no? Pero digo, cuando uno lo encuentra Manolo en los 80, en mi caso, él ya era un sociólogo, diría yo, voy a decir la sociología científica, que es la expresión que me parece resume esto, que quiere decir, bueno, alguien que retomó una tradición muy importante de las ciencias sociales, que es la idea de que podemos estudiar con rigurosidad y con métodos científicos generales de todas las ciencias, y con lógica y con observación rigurosa de la realidad, y a veces con cuantificación, fenómenos sociales, que por cierto esa es una perspectiva que Germani ciertamente trajo a la Argentina, y que era muy fuerte del resto del mundo, pero la verdad es que en la década del 60, cuando Manolo empieza con estas cuestiones y trae a mucha de esta metodología a la Argentina, y todavía hasta estos 80, cuando yo estaba en la facultad, las ciencias sociales eran un hervidero de otras ideas que no iban para ese lado, ¿no? Y todavía lo son hoy, ¿no? Entonces, era más, en muchos casos había más voluntarismo que rigurosidad. Sí, y yo lo que te diría, mi perspectiva, y así es como yo lo leo a Manolo, y quizás es una lectura
seguramente parcial y sesgada, pero digo, cuando estás en ese hervidero de ideas que son, diría, que están en general caracterizadas por la oscuridad, hacia dónde me lleva esto, el posmodernismo, ¿no? La hermenéutica, el pensamiento metafísico, a veces, no sé, existencialistas, lo que quieras, y perspectivas que uno estudia en la facultad y que te enriquecen desde ella. Pero ¿dónde te lleva como investigador social? ¿Qué haces con eso cuando llega el momento de... Bueno, entonces la tradición de esta sociología y ciencia política científica es, no, acá hay teorías que tienen que ser claras, lógicas, consistentes y empíricamente refutables. Entonces, vos tenés que poder decir algo que los datos puedan sostener o refutar, ¿no? Y entonces él hizo, me parece, buena parte, si no toda su carrera académica bajo esa perspectiva, y después su carrera de consultor bajo esa perspectiva. Y recuerdo, quizás para enfatizar de nuevo lo bueno que era trabajar en esa empresa, que Manolo constantemente daba seminarios internos. Entonces, cada una vez por mes los empleados nos juntamos a escucharlo a Manolo hablar de teoría, de análisis, de metodología, de estadística, de lo que fuera, que era un privilegio, pues estabas trabajando ahí, en vez de estar trabajando estabas formándote, en realidad aprendiendo las cosas que deberías haber aprendido en la facultad, y muchas veces la facultad no te daba, ¿no? Así es. Entonces, ese énfasis en, miren, acá tenemos ideas y teorías, y todos tenemos ideas y teorías, pero no son verdaderas porque sean de sentido común. Hay tantas teorías de sentido común que han sido desbancadas por los datos. Entonces lo importante es tener datos y poner las teorías a prueba con esos datos. Yo rescato como experiencia personal, como sentir, bueno, en esta perspectiva, la de Manolo y algunos pocos que estaban en esa perspectiva, porque la verdad que no era mayoritaria, hay claridad, hay una ruta, hay algo para salir adelante, y hoy en día esa perspectiva es mucho más fuerte en el mundo y en la Argentina. Pero Manolo me parece que tuvo que remar contracorriente. Y digamos, claro, ¿no? claro. Yo, perdóname, pero agregar algo. En las últimas charlas, él tomaba mucho de la perspectiva psicológica, desde que escribió La Argentina Bipolar, la psicología de los candidatos, de los personajes políticos. Entonces él analizaba mucho, hacía un parangón entre la relación de Macri y su padre y de Scioli con su padre, para explicar ciertas cosas de los rasgos de la personalidad de cada uno. Y esto él lo incorporaba a su mirada profesional, no era un dato de color de café. No. Yo cada vez que se habla de estas personalidades y esta forma de pensamiento, no puedo dejar de recordar la frase de Emmanuel Carrère: lo contrario de la verdad no es la mentira, es la certeza. Sí. Y me parece que por mucho número que hubiera, lo que él evitaba era la certeza, porque eso es lo que te cierra a cualquier novedad. Esa necesidad de integración, dale. ¿No? Porque esto que vos decís es como... Él tenía una mirada muy vasta del mundo, no era solo un sociólogo, ¿no? Y esto es lo interesante, me parece. Porque... ¿Y por qué, Lolita? ¿Por qué crees que pasó eso? Bueno, hay explicaciones. Hay un entorno familiar, cultural muy interesante, que no necesariamente da estos productos, pero en él se dio porque, bueno, hay características personales. Yo creo que él... Todo este entorno que era muy, nuestra casa materna mismo, y además toda la familia de mi padre, que tenía mucha influencia, mis tías, gente de una gran cultura, de una vastedad y sobre todo de mucha libertad. Entonces esto en esa época se destaca sobre todo, ¿no? Mi madre era hija española, hija de anarquistas, o sea que ya por un lado. Pero mi padre era de una familia tradicional de Corrientes y un poco díscolo porque no quiso seguir el destino marcado por su padre, que era político, senador, abogado, sino que dejó todo y se fue al periodismo. Pero un hombre inquieto también en cuanto a qué pasaba en el mundo, leía mucho historia política y digamos, ecléctico en sus definiciones políticas, pero interesado en todo. Y bueno, yo creo que todo eso Emmanuel cristalizó muy bien, es decir, nuestras tías eran... Algunas de ellas, porque mi padre tenía muchas hermanas, dos muy cultas y muy, como yo les digo, muy libres. Entonces eso me parece que él tenía una
clara, un espíritu muy libre, ¿no? Y entonces eso lo hacía, y curiosidad por el mundo, o sea que aunque se hubiera especializado tanto en algo, no podía dejar de lado muchas otras cosas, ¿no? De hecho leía, le interesaba la poesía. Alguien en el club político puso hace poquito un correo cortito y muy lindo cuando él falleció, que decía, el periodista del Litoral, Sí. nos encontramos, Alanis. Alanis estuvo en Santa Fe, Manolo, tomamos algo en un café y conversamos mucho sobre tango y sobre novelas policiales. Qué lástima que ya no esté, porque verdaderamente era muy entretenido, me interesaba muchísimas cosas, ¿no? Entonces, bueno, yo lo veo claramente en el ambiente en el que nos criamos, ¿no? ¿Cuántos hermanos? ¿Ustedes dos somos solos? nosotros nomás, sí. Y tenemos primos, pero mis tías querían mucho a mi papá, entonces se ocupaban especialmente de nosotros. Bueno, ya veo un ataque de celos yo por acá, pero bueno. Sí, se ocupaban especialmente de estos dos sobrinos, ¿no? Así que, bueno, todo eso es un clima muy estimulante, como digo, ¿no? Graciela, ¿le puedo hacer Sí. una pregunta a Lolita? Sí. Pero sí, hombre, estamos tomando un café. todos Hablábamos juntos. recién con Laura que ninguno de nosotros dos lo conoció en su etapa Claro. más joven, más formativa. Muy ¿Vos joven. podés contarnos algo sobre qué relación tenía con Germani y con la Fundación de la Sociología en Argentina, en la Universidad de Buenos Aires? Bueno, él empezó, la verdad es que no sé exactamente cómo descubrió la sociología, pero él estaba estudiando Derecho. En el primer año, un día vino y dijo, no, acá hay otra cosa que me interesa más. Y Germani había llegado hacía poco con todo este bagaje, ¿no? Era una cosa absolutamente nueva en la familia. ¿Cómo? ¿Qué es esto? ¿No va a ser abogado? No. Bueno, no dijo nada a nadie. Se acabó la libertad. Se acabó y se fue a sociología. Claro, son las contradicciones totales. Y sí, hay mucho de eso. Bueno, y ahí, claro, Germani era un boom, ¿no? Era un descubrimiento. Después de esto yo no me acuerdo muy bien, pero en algún momento él se ligó a la Fundación Bariloche, que también estaba comenzando su área de ciencias sociales, también muy interesante. Peter Heinz dirigía el área. Claro. Bueno, y ya no paró, ya no paró Sí. porque después se fue a Flaxo, Chile, y sí, descubrió todos estos profesores que vos nombrabas. Noruega, En Noruega con Galton, estudió en París con en Turén. París, Sí. en Estados Unidos. Claro, eso después, sí. Sí, así que, pero yo no sé exactamente cómo fue ese pasito por el cual descubrió que la sociología existía, porque en realidad en Buenos Aires poca gente lo sabía. Hace unos días Juan Carlos Torre también me mandó un artículo muy lindo, porque eran más o menos de la misma De época. la misma ¿no? época, claro. Sí. Y bueno, antes de eso él había tenido algunos devaneos políticos. Esto era producto de lo que pasaba en mi casa. Perteneció a la Juventud Comunista un periodo corto, escribía en la A ver, obra. ¿me contás escribía en cuántos la obra. intelectuales de la Argentina de aquella época no pasaron por la Claro, FEDE? Claro, ¿cuántos? Si no pasabas Aunque por la después allá iba el FEDE, liberalismo más total y todo, pero pasó por ahí. Sí. Si no Sí. pasabas por ahí, no A mí- era como que era un lugar de donde se a mí surtía. Isidoro Gilbert me Ajá. regaló el libro La FEDE. Mira. Es gordo, como no sé qué. Y cuando vos entrás a ver cuántos pasaron por ahí, yo decía, bueno, era una forma de pasar Sí. a través, junto con la universidad. Seguro. Claro. Sí, así es. El pensamiento Así científico, digamos, era muy atractivo, más allá de después por qué se enojaban con Claro, el Partido claro. Comunista, que era Sí. otra historia, ¿no? Bueno, Claro. él en esa última entrevista que yo te mandé, Sí, contaba de su pasaje, de su izquierdismo Sí. estudiantil al liberalismo, a partir de conocer el mundo y decir, bueno, el mundo me está mostrando otras cosas. sí. Y finalmente se definió como desarrollista. Mi mirada más cercana a los últimos tiempos sobre él era un desarrollismo no capitalista, pero humano. No sé si vos coincidís con Sí, esa... antes que eso hubo me vienen cosas así Dale, sueltas. dale. Antes que eso hubo una fundación de una revista que se llamó del Mar Dulce, no sé si a Claro, alguno de ustedes les sí, suena, sí, sí. que era No. un grupo de gente de la universidad, como decir, la Biblia era la reforma universitaria, de ahí Claro. se suelta, pero del 18, pero y algunos eran amigos que había hecho en la Asociación Cristiana de Jóvenes, pero sí es un grupo Bien. interesante. Uno que era poeta y un poco volado, era el padre de Federico Andazzi, Bela Andazzi Ah, mira. Casña.
Sí, bueno, gente que después uno piensa, ¿qué pasó en la vida? Yo sé que falleció, pero Enrique Groisman, que va al club político, bueno, y eso también era como una revista entre cultural y universitaria, una cosa rara que tuvo su éxito, ¿no? En su momento había que hacer mucho para que pudiera salir un número cada tanto, porque por supuesto no había plata, pero y eso además como la sede era en mi casa, también. Sí, necesitaban un adulto, mi padre puso la firma, porque todos eran menores, antes de los 21 todos eran menores. No, pero fue muchas cosas interesantes, entonces yo veo a través de todas estas cosas a Manolo un tipo muy inquieto siempre, pero sí es cierto lo que vos decías, que algún día nos reíamos pensando en nuestra... En algunas cosas desordenadas de nuestra casa, que esta necesidad de precisiones, ¿no? de rigurosidad, digamos. Sí, eso fue una constante. ¿Vos crees que viene por lo desordenado? Sí. Claro. Sí. Como uno es compensatorio. Demasiada bohemia en la casa. Entonces, de pronto dijimos alguien un tenía día, que poner ¿qué es orden? esta precisión que estamos necesitando en la vida? Bueno, venía por ahí. ¿Cómo era como hermano? Y lo extiendo como padre, como abuelo. Bueno, lo podrían decir sus hijos y nietos. Claro, vamos por lo hermano, aman entonces, profundamente, claro. ¿No? Él era muy buena persona, realmente era buena persona con todo el mundo, creo, ¿no? Y como hermano también, él tiene 2 años más que yo, 2 años y medio, entonces muchas veces yo recurría a él para que intercediera por mí, para algunas cosas en la familia. Siempre fue bien, siempre. Creo que cuando yo nací nomás tuvimos algunas dificultades, porque tuvo muchos... Él las tuvo. Las tuvo él. Y yo recibí algunas de las consecuencias, pero en realidad siempre tengo muy buenas... Te dejó caer de la cuna, por ejemplo. Sí, bueno, hacía algunas maldades. Pero, bueno, después él tuvo unos cuantos hijos, porque tuvo de un primer matrimonio su hija Marcela, que es periodista, que vive en Londres, y después tuvo 3 más, pero 3, podría decir 4, porque siempre había familias ensambladas, y después con su último matrimonio ya no tuvo hijos, pero los hijos de su mujer, la última, actual, lo aman realmente como, sí. Y lo consideran muy padre, a pesar de tener padre, ¿no? Es decir, siempre tuvo esta cosa de buena relación con los jóvenes y muy generoso en su cosa de edad. Bueno, y los nietitos hermosísimos y también los ama, ¿no? Los amaba. Así que todo ese entorno de mucho afecto. Yo tengo todo el tiempo presente eso. Cuando fuimos el otro día después del funeral a su casa, yo no podía sacarme de la cabeza la imagen de él con un cardigan despidiéndonos, pero no estaba. Pero sí, un tipo muy afectuoso. Muy sobrio, ¿no? No había nada de italiano en estos afectos, pero muy... More Araujo tampoco da para... Tampoco da para... Hay una ramita por ahí. No, pero peninsular. No, realmente nunca fue así muy, pero muy cálido. Vos lo conocés y vos también, así que sabían. Vos también, Graciela, los conocías. No, yo dije... Un poco contenido en sus demostraciones, pero muy cálido. Claro. Eso es así, ¿no? Pero yo lo he visto emocionarse, incluso compartiendo una charla... él representando a la Asociación Cristiana de Jóvenes una vez, y la verdad que lo he visto emocionarse. Todo lo que se podía emocionar tampoco era para... no eran actos que se justificaran una gran emoción, pero sí, son capaces de emocionarse. Claro, por ejemplo, le gustó siempre la poesía, viste que los otros días, en el funeral, uno de sus hijos leyó una poesía porque él todas las semanas le mandaba una poesía, encontraba en algún lado, le gustaba mucho leer poesía. Entonces, esas cosas como de mucha sensibilidad, si bien muy riguroso en su trabajo, ¿no? Pero y mirá lo que me dijo a mí hace unos días, dice, mi gran deuda es escribir una novela. Ah, mira. Él quería escribir una novela. Inquieto. Sí, inquieto. Y vamos a desmistificar a nuestro amigo Luis Tonelli, que escribió que se sentaba con los bares y pedía gin tonic. No pedía gin tonic, él pedía un scotch. Entonces uno se sentaba en un pirimundín alrededor de la facultad y le decía el mozo, un scotch. Y el mozo lo miraba. Mi marido Omar, cada 2 semanas se juntaban a conversar y tomaban un whisky. Yo creo que la conversación era excusa, pero el whisky se lo tomaba. El tema era el whisky, sí. O pedía, me acuerdo una vez, estábamos hablando de estas conversaciones políticas con Julio Bárbaro, y fuimos a un restaurante francés que está a una cuadra de la casa.
Ah, sí, uno que está ahí. uno chiquitito. Sí. Entonces Julia pedía a la moza, bueno, este plato como viene. Yo miraba la carta escrita en francés, con el dedo le marcaba este. Y Manolo en perfecto francés, le hablaba en francés al mozo, merci, le dice cuando termina. Che, ¿y en la matanza quién va al lugar Espinosa? Esta cosa de qué amplitud, ¿no? Sí. Y bueno, Además está era bastante gourmet y Sí. le gustaba cocinar. Ahora últimamente no se dedicaba mucho, pero le gustaba y cocinaba bien. Así que, Sí. era bastante Multifacético. sibarita. Sí, si bien era un tipo que se cuidaba, no de excesos, pero De gustos Tenía- exquisitos. Pero esto de la mentalidad amplia me parece también destacable, ¿no? El amplio, leído, intereses diversos, liberal, dijimos en algún... Sí. Y el tipo que me parece... Y esto de ir contracorriente, yo admiro mucho eso, ¿no? Por la gente, pero yo creo que uno tiene que estar en contra. Acá somos mucho el club político, yo recuerdo cuando me acerqué a Tito Palermo hace ya muchos años, porque yo quiero ir en contra de esta corriente. Todos mis colegas están en algo que es subirse a la corriente. Claro. Te digo, necesito algún ámbito donde podamos, pues yo solito no me animo, ¿no? Y me parece Manolo, bueno, yo decía esto, lo hizo epistemológicamente, metodológicamente, con esto de subirse a la sociología científica cuando no era la moda. Y después lo hizo, y esto lo vi, haciéndose un temprano liberal en la Argentina. El liberalismo Sí. nunca tuvo buena prensa, no No. la tiene hoy, y no la tenía en los 80, cuando él empezó a hacer estas encuestas donde le preguntaba a la gente si estaba a favor de las privatizaciones. En un país donde YPF era enteramente estatal, que hoy no lo es, hoy la mitad de YPF Sí. es privada, ¿no? Y donde y la Segba primera que y- contestó que sí, que estaba a favor de la privatización, fueron los Kirchner. claro. Claro, bueno, exactamente. Sí. Claro. Pero digo, desde el punto de vista de la opinión pública, en ese clima intelectual de los 80, ¿no? Que no iba para ese lado, él empieza a publicar estos datos donde la gente y hay una cosa interesante, y no que él lo mostró y de alguna forma lo lideró, que cuando empieza a cambiar el clima, hacia fines de los 80, Sí. que el clima de opinión cambia antes que Menem, digamos. O sea, Sí, el sí, clima- sí. Y bueno, y por eso cambia menos. Exacto, Claro, a fines de los por eso 80, llega. y en parte era Manolo que venía. Cada vez hay más gente que dice que esto de las empresas públicas no funciona, que no tienen teléfono, que es un desastre. Y lo empezamos a ver con las encuestas donde la gente cambiaba. Cuando Menem llega y hace todas las privatizaciones, había ya un clima de opinión que después volvió a cambiar. Sí, sí. Porque la gente se frustró. Pero digo, él estaba en una posición que yo admiraba, ¿no? De contracorriente, estar en un lugar ideológicamente incómodo para un sociólogo, Sí, sí, sí. porque digamos, lo políticamente correcto para los sociólogos no es ser liberales, digamos. Claro. Y estaba bien, estaba él aguantado, mostraba sus datos, daba sus perspectivas, y un liberal en un sentido amplio, ¿no? Por eso Claro, rescataba. Pues yo digo, hoy hablábamos en un mail del Club Político sobre The Economist, ¿no? Yo conocí The Economist a través de Manolo, y una de las cosas que a Manolo le gustaba es que esta era una revista y él era con una mentalidad muy amplia que de repente Claro. decía, bueno, ser liberal implica quizás estar a favor de despenalizar las drogas. Y él no tenía problema Claro. cuando de nuevo era una posición que todavía hoy puede ser un poquito incómoda mantener en público, imagínate. Bueno, yo los 80, ¿no? en plena, Sí, sí. en plena dictadura, y con gente dentro de los organismos que tenía formación de izquierda, no mucha, pero la había, yo apreciaba mucho cuando Pablo González Berger, y le estoy haciendo comillas, liberal desconsiderado por liberal, nos ponía la firma. Y yo decía, escuchen, si alguien tiene que estar a favor de los derechos humanos son los liberales. Claro. Son los derechos fundamentales. ¿Cómo no van a ser liberales en este sentido? Pero había como una negación desde la izquierda Sí, sí. que se quedó, bueno, ahora en la actualidad se quedó en el antiimperialismo alguna izquierda y de ahí no se quiso mover, como si todavía eso tuviera sentido. Me acordé de una anécdota con Guillán, que era dirigente sindicalista Telefónicos. de Ah. Telefónicos, cuando un día en la asamblea permanente vinieron, por los derechos humanos, vinieron a dar una charla ya avanzada la democracia, y me dijo, Graciela, nosotros tenemos la culpa de que la gente haya querido la privatización de los teléfonos.
nos afanábamos los cables, Exactamente. cobrábamos Así 300 es. pesos para Eso es la poner magia. un teléfono. Si no conocías a un empleado de Entel, no tenías teléfono en una época en que era muy difícil tenerlo. En fin, eso es parte de esta Claro. historia De la nuestra. mistificación total de... Y tiene que ver con ser tan viejo como yo, como para acordarse de todas esas cosas. Bueno, yo los tengo que dejar, Bueno. porque se nos acaba el tiempo. Les agradezco muchísimo haber venido juntos, los 5. Hemos dado humildemente el mejor homenaje que podemos, no el que se merece seguramente, a Manolo Morea Araujo. Será hasta el domingo que viene, que lo pasen muy bien. Siga escuchando Presente, Pasado y Futuro con Gustavo Mura, que vale la pena.